Ahí está, este es el anuncio, esto es lo que dice, que tenemos al entrevistado del día de hoy, es el secretario de Trabajo de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, y esta semana se presentó, justamente este es el motivo principal, y aparte también porque hemos charlado con Sebastián en distintas etapas en este último tiempo, en estos últimos años, Ujú. en referencia, bueno, a la pandemia y todo lo que impactaba en lo laboral, en la ciudad de Rosario. Y esta semana, bueno, se presentó en Rosario el programa Fomentar Empleo, del cual formó parte de la mesa junto al intendente, junto al jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, bueno, Roberto Zuckerman. Bueno, un poquito para que nos cuente de eso. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vanessa, Gustavo? Un gusto. Bien, Bien. bien, todo bien, todo bien. Contanos un poquitito de qué se trata este fomentar empleo, por qué Rosario fue la plataforma de despegue, el anuncio. Sí, es un nuevo programa del Ministerio de Trabajo de Nación que en realidad integra algunos de los programas que ya veníamos ejecutando desde nuestras direcciones de empleo, o sea, los municipios de las direcciones o áreas de empleo municipales. Vos sabés que en nuestro caso tenemos una dirección que tiene un largo recorrido, tiene presencia en los 6 distritos. En el último tiempo además generamos una especie de séptima ventanilla a partir de la oficina virtual, y ejecutamos en buena medida programas que Nación canaliza a través del municipio. En este caso, los programas, obviamente, este programa particularmente, digamos, amplía beneficiarios, población objetivo beneficiaria. La mayoría de las líneas de trabajo hasta este tiempo fueron prácticamente, obviamente, sobre algunos grupos más vulnerables de población, personas con discapacidad o mujeres con chicos a cargo. En este caso, y jóvenes, ¿no? Hasta 24 años. En este caso se amplía el horizonte del programa. Creo que por ahí es la novedad principal. Obviamente que los beneficios son beneficios para las dos partes, digamos, tanto para el trabajador como para el empleador. Nosotros venimos con una refuncionalización de las oficinas que nos hace ser muy optimistas, porque en términos de, digamos, en cuanto se mantenga una tendencia de ritmo de actividad económica, que digo, más allá de todos los problemas que conocemos de macroeconomía, hay que decir que también a nivel micro en Rosario, y en algunas regiones del país, pero bueno, en Rosario esa no es, te diría que es probablemente un caso muy paradigmático. Viene con un ritmo de crecimiento importante y con una recuperación de la actividad y del empleo como hacía tiempo no teníamos. Entonces, obviamente, más allá de algún nubarrón que hay en el horizonte, creemos que esa refuncionalización de las oficinas nosotros nos permitió, por ejemplo, en estos últimos 2 años, ya en la etapa un poco más aliviada de la pandemia, hacer alrededor de 800 colocaciones efectivas de personas trabajando en empresas con trabajo registrado. Digo, para ponerle números, ¿no? Sí. Y bueno, con esto creo que vamos a tener un impulso aún mayor. Seba, recuerdo, bueno, cuando te entrevisté a principios del inicio, en el inicio de la pandemia, después lo hicimos al año, días más, días menos. ¿Cuál es el panorama hoy? Vos bien nos decías que, bueno, obviamente estas 800 personas que han conseguido su trabajo formal y demás, ¿cuál es el panorama hoy, la vista llevada atrás a lo que hoy nos estamos encontrando como actividad productiva en la ciudad? Mira, en términos globales, y para seguir con algún número que ilustre de esta situación, bueno, el año pasado fue un año de rebote, ¿no? Un año donde todos los números dieron. Pero bueno, Rosario estuvo por encima del promedio nacional un 60%. Digamos, el crecimiento nacional anduvo alrededor del 10%, en Rosario llegamos al 16 y pico. Claro. En el caso ya de este año, que es un año donde comparamos contra un año más normal, podríamos decir, porque el inicio del 2021 tuvo prácticamente actividad económica normal. Estamos en el primer trimestre alrededor del 8% en Rosario de arriba. O sea, digo, la economía real está teniendo un buen desempeño. Obviamente que hay muchos problemas macroeconómicos. Porque a veces uno dice estas cosas y después la gente escucha y dice, bueno, pero ¿dónde vive? Mira, Llegamos a fin sí, de mes, claro. claro. Hay mucha gente, digamos, tenemos un problema de inflación Claro. galopante.
Con lo Sí, pero cual, son dos cosas digamos, que hay que mantenerlas separadas, digamos. Unas cosas son no los todas números las del crisis son empleo iguales, claro, y otro es la claro. inflación, que es una cuestión macroeconómica, que es real y que en este último semestre del año fue la más grave y la más fuerte. Creo que llegamos al 60% en lo que va del año. Totalmente. Entonces, por eso digo, eh, la economía tiene problemas, ¿no? No estoy diciendo lo contrario. Y principalmente, obviamente, la inflación es el principal problema. Nosotros estamos muy acostumbrados también a crisis económicas que golpean por el lado de la inflación y por el lado de la desocupación. Son los dos grandes males, digamos, que tiene cualquier política económica. No es el caso en este sentido. Hay nivel de actividad. Lo que ocurre también es que buena parte de esos empleos con salarios promedio que están en los 60, 70, 80 mil pesos, obviamente generan que haya muchas familias que no lleguen a fin de mes. Digamos, esa también es parte de porque el costo de vida vuela. Pero bueno, digo, para ir concretamente a este punto, en lo que respecta a nuestra labor, nuestra actividad, y además en términos de lo que hay que hacer, hay que seguir apostando a mejorar las condiciones de empleo y sobre todo mejorar en este sentido, es decir, empleo privado registrado. Rosario es, esto, cito la fuente porque, digamos, según que lo tome, pero esta semana salió incluso publicado en varios portales y en varios medios de la ciudad también, el segundo distrito a nivel nacional en cuanto a generación de nuevos trabajos en el sector privado, ¿no? Que es el empleo genuino. Claro. Hay un municipio en la provincia de Buenos Aires, el conurbano, que es Malvinas Argentina, que en realidad es un municipio que tiene varias áreas industriales muy grandes y sede de grandes empresas, tipo Unilever, Volkswagen, con lo cual, digamos, es un tipo de empleo muy particular, porque, digamos, cada inversión de esas compañías grandes implica 400, 500, 800 nuevos trabajadores, digamos, es una estructura económica muy diferente. Bueno, Rosario, con una estructura muy pyme, además, es el segundo ahí nomás, por encima incluso del Gran Córdoba, que es otro distrito muy dinámico también históricamente. Así que, digo, nuestra ciudad tiene un montón de problemas, un montón de males que lo sabemos, y una agenda siempre muy cargada, pero también hay que decir que tiene una potencia productiva y una dinámica del sector privado y una dinámica también en esa articulación a niveles de gobierno, porque también lo del jueves, que fue una presentación muy interesante, digamos, también hay que destacarlo políticamente, digo, nadie pasa inadvertido, que son dos niveles de gobierno, obviamente de distinto color, distinto signo, pero bueno, Sí, sí. estaban presentes dos que habían competido en la elección, digamos, a intendente. Sí, y a dos que habían competido en las elecciones del centro estudiante en el Superior Claro, de súper. Comercio, digamos, estamos hablando de los 14 años. Digo, también eso habla de la madurez política que hay que tener en momentos como este. Eso también lo quiero decir porque no lo dije el otro día en la presentación, creo que no era el ámbito, pero bueno, son de las cosas que también todos tenemos que aprender, ¿no? Podemos pensar distinto en muchas cosas, tener diferentes incluso posicionamientos electorales y demás, pero digo, hay que tirar, incluso además hay que tirar para el lado de Rosario, no solamente tirar para el lado de la gente, ¿no? Pero también particularmente para el lado de Rosario, en este caso, porque bueno, un funcionario que tiene posibilidad de acceder a un cargo nacional, yo lo valoramos mucho y se lo agradecimos también, poder hacer una presentación, una de las primeras ciudades que se presentó el programa fue en Rosario. Sebastián, este programa apunta a personas dijiste vos, bueno, por lo que hemos leído, entre 18 y 64 años, si no me equivoco. Sí. También a los locales, a las empresas, a los negocios que tomen empleados, hay beneficios, hay ayudas, claro, hay subsidios. Claro, sí, digamos, digo, el programa tiene diferentes líneas, no viene al caso por ahí de dejar el detalle, pero en sí hay una exención de las contribuciones, hay un subsidio directo que va al empleador, en este caso, obviamente, va al empleador descontando, digamos, de acuerdo al contrato de trabajo, al registro, según el convenio paritario que tenga el sector, durante los primeros meses o durante el primer año, lo cual... Y hay un financiamiento también al periodo de entrenamiento, que es otra cosa que nosotros también destacamos mucho, poder entrenar en la propia empresa. Los problemas de formación laboral que tenemos muchas veces no tienen que ver con una formación teórica, sino con falta de un entrenamiento laboral y sobre todo en población más juvenil esto, ¿no? Que se adquiere solamente en el puesto de trabajo. A todos nos ha pasado cuando empezamos en algo, ¿no? Entonces, eso también es muy virtuoso, ¿no? Por eso insisto, nosotros tuvimos... En este último tiempo hicimos un trabajo, digamos, la parte que nos toca, ¿no? Que es poder llegar a que cada empresa, sobre todo las empresas más chicas, conozcan estos programas. Generalmente estos programas antes eran beneficiarios algunas empresas, algunas pocas empresas o algunas grandes empresas. En este caso,
apuntamos y mira, fueron 300 y pico empresas en el último tiempo, participaron y tomaron alguna persona a partir de nuestro trabajo, nuestra labor de intermediación laboral de la Dirección de Empleo. Así que, haciendo un promedio, digamos, nos da más o menos 2 personas por empresa, lo cual habla de una atomización en ese sentido también, y yo creo que eso es un rasgo muy positivo. Así que el objetivo ahora, obviamente, es seguir ampliando ese alcance. Rosario tiene también como particularidad bueno, las capacitaciones que hace la municipalidad para los trabajos, para los distintos oficios, y también tenemos una universidad que está fomentando carreras de oficio, valga la redundancia. Esto impacta después a la hora de la búsqueda, se ve, existen resultados concretos de efectividad de estas planificaciones. Sí, bueno, justamente que para nosotros que la universidad haya, por ejemplo, creado una escuela de oficios, que fue lo que hizo, incluso dándole un rango de instituto de formación. Es una escuela, hoy ya es una escuela registrada como cualquier otro instituto, obviamente orientado a carreras no tradicionales, no formales. A ver, yo digo a veces no formales y es injusto decirlo. Sí, sí. Digamos, que no tienen que ver con la estructura tradicional universitaria, son carreras formales, son carreras universitarias más cortas, orientadas al empleo directo, orientadas obviamente a articular con el sector privado también, en este caso, incluso con sindicatos que participan en algunas de estos programas. Y tiene 2 ventajas, creo. Uno, obviamente, la calidad educativa, ¿no? La excelencia del cuerpo docente que tiene la UNR, y eso hay que destacar. Y la segunda es la masividad, que es algo que vos recién aponés, o sea, poder llegar a mucha más gente a partir de una estructura y acceder, para muchos, esto fue el año pasado, ellos hicieron la primera experiencia, nosotros obviamente muchas de esas carreras colaboramos, incluso participamos en el diseño, y después en la fase de vínculo laboral de la gente egresada, mucha gente que nunca pasó ni tuvo posibilidad de pasar por la universidad, que esa es otra cosa también que eso no ocurre por distintas razones, pero que, bueno, incluso gente grande, digamos, gente que, digo, en términos razonables, ese es otro cambio que tiene este tiempo. Estamos todos, creo, obligados a seguir vinculados y entrenándonos y formándonos y estudiando. Y por suerte, además, hay cada vez más opciones. Eso también es algo positivo. Estos formatos, por ejemplo, de tener cursos híbridos o cursos semipresenciales o con flexibilidad horaria, cosas que hace 10, 15 años no existían y que hoy tenemos posibilidad. Creo que la pandemia son de las pocas cosas positivas que nos dejan, digamos, nos enseñó a que podemos aprovechar incluso algunos momentos para seguir aprendiendo, digamos, y es un proceso constante. Así que, bueno, este año además con la posibilidad de tener más talleres prácticos presenciales, que hasta ahora estaban muy reducidos, creemos que vamos a tener, sí, un año también muy bueno en eso, por lo menos consolidar la escuela. Y además agregarle un capítulo que era un proyecto que trabajamos mucho con el intendente y con el rector de la universidad, que es la Escuela de Oficios Digitales, o sea, trabajar en la economía del conocimiento también a sectores de población que, bueno, también inicialmente no pudieron acceder a una formación técnica o una formación universitaria. Seba, te llevo a este costado, ¿no? Nosotros hoy, cuando damos inicio al programa, siempre nos preocupa la cuestión de la violencia, la cuestión de este narcotráfico que tiene sitiada la ciudad. Bueno, ustedes como gobierno han expresado lo suyo, y hablamos de la posibilidad de los trabajos, y la posibilidad de que el trabajo da, digamos, distintas oportunidades. ¿Cómo ves vos, obviamente, la incursión del trabajo en un sector de una sociedad joven que hoy está, digamos, focalizada en otros aspectos, porque ven una realidad distinta y es muy dispar la ganancia económica que tiene un chico de 16, 17, 18, 20 años ante un trabajo formal, no que a los 16, 17 tengan que trabajar, pero digo, lo que ven de un trabajo formal, a lo mejor de su familia, y es tan dispar con lo que ganan en una semana de soldadito, para ser claro. ¿Hay planificaciones? ¿Qué lectura hacen ustedes de esto? Porque es una carrera muy despareja.
Sí. Bueno, a ver, lo primero no tiene que ganar la resignación, claramente, Claro. que es despareja. Yo estoy seguro de algo. No se puede abordar ese problema solamente desde una dimensión de policía y, digamos, una carga punitiva. Por supuesto que ese es un aspecto, digamos, ¿no? Y donde tenemos falencia. Pero, mirá, el intendente repite algo, dice, un pibe que a los 15, 16, 17 años está administrando un búnker, digamos, y maneja, es captado para digamos, por banda, es captado por un entorno, un contexto que lo llevó Sí. a delinquir, digamos, como medio de vida. Si nosotros revertimos esos entornos, digamos, si nosotros esos entornos los convertimos en entornos positivos, favorables, eso va desde el hábitat, la vivienda, digamos, la Y el club del urbanización, barrio. las instituciones, claro, las actividades deportivas, recreativas, pero además también con un horizonte, porque no tengas dudas que hay en esos entornos chicos con muchas capacidades, con mucho talento, incluso hasta con capacidad emprendedora, te diría. Ahora, obviamente, digamos, eso no es una tarea ni sencilla ni que va a ser de corto plazo, pero sobre todo creo que requiere esto que decíamos recién, mucha inversión, mucha acción planificada en el territorio y de los tres niveles, porque digo, cada uno tiene su propia capacidad. En nuestro caso, digo, los municipios en general tienen menos recursos financieros que provincias y nación, pero sí tenemos un conocimiento territorial, una cercanía que nos permite estas cosas, es decir, bueno, un programa nacional, ampliarlo y masificarlo. Sí. Nación obviamente tiene que generar estas condiciones, ¿no? Y sobre todo mucha inversión y mucha inversión. Yo creo que ahí hay un punto clave que quedó un poco en segundo plano después de la última reunión del intendente y el gobernador con el presidente en relación a la crisis de seguridad en Rosario, que fue el tema urbanizaciones. Me parece, yo insisto, en eso es un punto clave, digamos, porque eso tiene que ver con las condiciones de acceso, tiene que ver también con generarle entornos menos propicios al delito y al narcotráfico. Y Me parece que hay una lamentablemente hubo un claro. momento, Seba, en que había muchas obras en camino en la ciudad, en barrios, no del centro, por supuesto, sino de la periferia, que son barrios complicados, con situaciones particulares, que lamentablemente Interrumpieron, sí. se interrumpieron. Y Sí, yo comparto. pueden llegar a poner la excusa de la pandemia, esto lo digo yo a título personal y me hago cargo, no son excusas para que el gobierno provincial deje a la buena de Dios a los barrios de Rosario, con las situaciones que viven los jóvenes en esos barrios, con lo que vos decís, que se generan entornos más seguros, que un pibe que tiene un playón iluminado va, hace un deporte y sale de determinadas situaciones, que la gente puede ir, sentarse a tomar un mate tranquila. Estamos hablando del plan Abre, ¿no? Sí. Sí, el plan Abre fue el que, bueno, este gobierno ha cambiado el nombre, digamos, pero en definitiva el plan Abre creo que abrió un camino en ese sentido. Y creo que en aquel momento cuando inició el plan se decía, bueno, esto necesita 10, 12 años sostenidos de inversión a este ritmo. Y Rosario necesita eso. Yo eso es lo que vos decías claridad. recién. Son Rosario proyectos que eso. se tienen que sostener en el tiempo y llevan años. Ahora, si vos una propuesta como el plan Abre o el Nueva Oportunidad lo planchás, esos años que sí estaban ganados se pierden y es como volver a cero. Yo en esto creo, y creo además es coincidente con la opinión que tiene buena parte, o que tiene nuestro gobierno municipal, digamos, nosotros tenemos que recuperar ese nivel de inversión que tuvimos y de acción que tuvimos. Mira, el ejemplo hoy más claro es Villa Banana o Barrio Banana, ¿no? Porque eso es con financiamiento internacional, por lo tanto no se interrumpió. Claro. Se generó en el gobierno. Mira, nos gusta poner un ejemplo porque es justamente el otro enfoque, es autorización de crédito del gobierno nacional anterior, que obviamente se revalida en con un gobierno municipal anterior y ejecución continuada. Obviamente que además requiere algunas inversiones, por ejemplo, en empresas de servicios provinciales. La recorrieron funcionarios provinciales no hace mucho la obra, también para poder dimensionar. Y yo te diría, Pablo Hapkin dice siempre algo, cuando tengamos, creo que antes de fin de año va a ser eso, la apertura de las primeras calles, todos los rosarinos, vamos a poder dimensionar de qué estamos hablando. Obviamente que como ese
Banana es muy emblemática también, porque es probablemente uno de los asentamientos más viejos y más grandes que tiene la ciudad. Sí. Pero debiéramos tener 10 frentes de obras similares, digamos, en la ciudad para poder tener un horizonte claro, concreto. Bueno, eso es política de Estado y yo creo y confío en que vamos a recuperar eso, obviamente. Lamentablemente estos últimos 2 años fueron, sí, de tiempo que hay que recuperar rápidamente ahora, ¿no? Comparto con Vanessa. Estamos hablando con Sebastián Chale, él es secretario de Trabajo de la Municipalidad de Rosario, y hablando de condiciones laborales que se tienen que dar. Se habla de alguna, sobre todo en el gobierno nacional anterior, se hablaba de la reforma laboral, también es muy común escuchar a emprendedores, dueños de pymes, decir que no tienen las condiciones, que tomar un empleo hoy es como pagar 2 sueldos. Por un lado te pregunto, Sebastián, reforma laboral, estos personajes con la gente adentro, nunca con la gente afuera, con el trabajador, la trabajadora adentro, nunca afuera, pero esto es cosa mía, digamos, pero te pregunto a vos. Y la otra, si hay que modificar o rever algunas condiciones para la toma de empleo. Mira, quiero ser... déjame 2 reflexiones sobre esto. Mira, en primer lugar, claramente, reforma laboral tiene un significado, tiene una connotación en Argentina muy particular. Digamos. Es un título que, ahora, si vos me preguntás, obviamente que lo que no hay que perder ni un centímetro son derechos y reivindicaciones laborales, digamos. Nunca, digamos, esa parte que es la parte, en todo caso, muchas Lo veces que está adquirido se reafirma. Sí, más débil, pero lo que digo es, en relación a todo el régimen laboral, que tiene un montón de aspectos, hay cambios en el mundo y cambios en la dinámica económica que nosotros no podemos obviar. Nosotros no podemos enfrentar con herramientas del siglo pasado fenómenos de este siglo que hay que reconocer son diferentes. Ahora, te voy a poner un ejemplo también bastante concreto en relación a ART, digamos, y la famosa ley de ART que en su momento tuvo todo un... Y la verdad es que el régimen nacional, la ley nacional, luego fue por un gobierno de signo contrario, digamos, en la provincia, aprobada con adhesión, y el resultado no ha sido malo, no ha perdido el trabajador, y claramente el empresario pyme hoy tiene menos juicios laborales, o va en el sentido de tener... Entonces, digo, hay que poner los problemas sobre la mesa y discutirlo, más allá de algunas consignas, y además con el desafío de ponerse de acuerdo con el que históricamente pensaste distinto, porque si no, este es un juego donde seguimos una inercia, donde nada cambia y el statu quo tampoco nos hace bien. Y Entonces, aprovechar ese disenso para obtener mejores resultados, porque a veces en ese intercambio, en la diferencia de criterio con el otro, se consiguen cosas buenas. Y a veces, y yo creo que también hay un sentido, a ver, hay cierto pragmatismo que aplicar en la administración pública. Yo digo, muchas veces el mega plan o la mega ley que transforma y modifica, entre los tiempos y entre las dificultades objetivas, a veces de relaciones de fuerza política, que impiden que nos hacen perder muchísimo tiempo. Y yo creo que hay acciones incluso a nivel micro, el ejemplo del inicio de la charla con ustedes, que tienen más impacto y que son más rápidas de generar que discutir ese megaplan. Nosotros tenemos una tendencia a los megaplanes, esto probablemente venga de nuestra historia, de los planes quinquenales en adelante, y yo creo que hoy estamos en un momento de corregir muchos problemas, algunos son normativos, otros son de implementación de política pública, que se hacen laburando en la letra fina, digamos, de los proyectos, de los programas, en algún caso puede ser también de algunas leyes, pero a mí me parece que a Argentina en general le falta más de esto último, que pensar en las grandes mega reformas, porque la verdad, la demostración del último tiempo avala un poco esto, de donde mejores resultados tuvimos, bueno, fue donde nos pudimos poner de acuerdo. Argentina tiene, por ejemplo, un potencial. Ayer tuvimos una reunión con funcionarios del Banco Mundial, una reunión de laburo muy buena, creo que va a tener buenos resultados para Rosario, todavía falta un tiempo con funcionarios nacionales, y terminamos a la noche en un ámbito también con gente de empresas y de la Bolsa de Comercio y de la provincia y demás. Y
Y cuando viene gente de afuera, en este caso eran de 8 nacionalidades distintas, digamos, y ven las paradojas argentinas. Por un lado, la pobreza, la inseguridad, los problemas de la inflación casi récord. Pero por el otro lado ven 20, 25 startups, empresas muy nuevas, muy recientes, de punta en biotecnología. O en tecnología de la información y la comunicación. Ni hablar del agro, ¿no? Y la industria tecnológica aplicada al agro. Bueno, somos todo eso. Y Rosario es todo eso, digamos, también. El ejemplo mejor de Argentina. Todos esos contrastes, ahora, así como tenemos todo eso malo y negativo, que lo sabemos, no es nuestro problema, tampoco podemos desconocer lo bueno que tenemos, porque eso es lo que nos va a sacar adelante, digamos. Si nosotros nos olvidamos que tenemos esos recursos humanos, esa universidad, esa capacidad, esas carreras de punta, que incluso son de las mejores en el mundo en su área de especialidad, y bueno, va a ser difícil que la podamos superar. En Argentina creo que vale el mismo, me parece, ¿no? Vale la misma reflexión. Sebastián, bueno, y ya te llevo al plano, si todo es política, pero ahora te llevo al plano partidario. ¿Qué va a pasar con el radicalismo en el sector en el cual ustedes están militando? Hubo en la última elección una lectura por parte del partido en referencia a los votos sacados, en referencia a que le han ganado la interna al PRO, ustedes han ganado la interna en el Frente Progresista, digamos, ¿qué va a pasar de cara al 2023, que está a la vuelta de la esquina? Y dónde se va a posicionar el sector de ustedes, porque si bien hay un radicalismo de Lustó, de Lozada, de Puyaro, que están en un sector, está el tuyo, el de Pablo, María Eugenia, Franco, Bartolacci. Bueno, ¿qué va a pasar con esos movimientos que se pueden llegar a producir? Es público que hay muchas conversaciones con buena parte de esos sectores con los que históricamente, pero que además, por supuesto, que incluye al socialismo y que incluye a quienes históricamente hemos acordado, no solamente estrategias electorales, hemos acordado buena parte de las políticas públicas también que llevamos adelante en Rosario y en la provincia, de volver a confluir en un espacio. A ver, eso está, vos lo sabes bien, digamos, sos buen lector de la política, está en una fase todavía bastante preliminar. Creo que tiene al radicalismo provincial actuando con mucha madurez y con mucha amplitud, además. Yo reivindico eso, creo que hay un aprendizaje. Pero bueno, es parte de un juego de estrategias y que probablemente todavía le necesite más tiempo para amalgamar. De todas maneras, yo creo que lo más importante en esto es acompañar esa discusión más de candidaturas y de estrategias electorales, del contenido, que es buena parte de lo que tuvimos buena parte de la charla. Yo no, sin caer en un discurso inocente, yo creo que muchas veces, incluso ha pasado en el peronismo como gran espacio, vos sabés bien también que el peronismo es un gran frente, aunque incluso con muchas más diferencias hacia su interior que en el otro espacio, pero yo creo que el principal problema es el avance de una estrategia electoral ganadora sin un claro programa y proyecto de gobierno. Digo, eso, en definitiva, más allá de posicionamientos, por supuesto que hay que conseguir votos, ¿no? Porque sin los votos no se gobierna, por lo menos no hay capacidad de construir fuerza y peso para llevar adelante algunos cambios, pero me parece que hay que tener sobre todo muy claro el momento histórico que vivimos y que vive nuestra región, que vive nuestra provincia, con enorme cantidad de problemas y problemas muy graves, muy complicados, particularmente inseguridad y narcotráfico, pero también con algunas luces que nos animan a pensar también con un costado optimista. Yo no soy de los que está en un momento así de bronca y resignación, aunque sé que es el estado de ánimo generalizado. Así que yo digo, con mucha tranquilidad también, pero con mucha madurez. Parece que hay que ser lo más amplio posible, como siempre,
pero también ser muy firmes en lo que hay que hacer, digamos, donde no hay que transigir en un centímetro es en lo que creemos y en lo que estamos convencidos que hay que hacer. Y bueno, lo que hay que hacer es esto, es generar trabajo, promover mucha innovación a nivel de políticas públicas y también con el sector privado, y ser muy firmes también en reclamar lo que nos corresponde, ¿no? Sobre todo a la justicia federal, a algunos actores que hasta hace poco eran invisibles, y yo también ahí reivindico una labor de política del intendente, lo ha puesto arriba de la mesa, jueces federales, la Corte. Eso, digo, ahora hay que pasar de lo simbólico a las efectividades, pero ya hay un proyecto de ley para mejorar la justicia federal. Hay muchas cosas que no se hicieron a tiempo y hay que hacer para que, bueno, también nosotros tengamos las condiciones, con algunas condiciones básicas en términos de seguridad y justicia. Esta ciudad, esta región tiene una polenta y un motor de crecimiento, lo ha sido históricamente, esto no es nuevo, pero en esta nueva etapa, en nuestro nuevo momento de la historia, más de la economía del conocimiento, de tanto cambio, estamos en muy buenas condiciones para liderar. Pero bueno, hay que pasar esta situación que por supuesto nos angustia mucho. Así que yo te diría, seguramente va a haber una confluencia con muchos sectores que históricamente compartimos. Bueno, después se va a tirar o se disputará en una primaria quién conduce, o quién, a ver, obtiene una mayoría hacia el interior de esos espacios. Va a haber grandes, me parece que por lo menos pinta en Santa Fe 2 grandes frentes, ¿no? Podrá haber un tercero, pero me parece que por ahí va la cosa. Lo digo casi como un lector de la realidad política, ¿no? Bueno, Seba, de fútbol, ¿querés opinar algo? ¿Querés hablar de Independiente? ¿Cómo, no sé, decime vos, Si querés hablamos de la final de la Champions, esas cosas. Así le esquivamos. Entre Central e Independiente, somos hoy un juramento, mañana una traición, una cosa de loco. Sí, estamos mal. Lo peor es que no pinta tampoco. Ahí no soy tan optimista en el corto plazo. Ahí no soy optimista. Estamos mal y pinta peor. Eso es lo peor. Bueno, Sebastián, te agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad, esta charla que nos gusta tener los sábados de manera más suelta, relajada, y después se puede hablar de política, se puede hablar de muchas cosas con una agenda un poco más relajada, así que para nosotros es un gustazo. No, para mí también, un gusto. Gracias, Seba. Saludos a la familia, y perdón por haberles robado un ratito a papá. No, por favor. Así pasaba Sebastián Chale, secretario de Trabajo de la Municipalidad de Rosario, por Onda Verde.